Poniendo fin a nuestros resentimientos. Manual de trabajo de recuperación. Sobre el manual de trabajo. Este manual de trabajo está diseñado para ayudarte a identificar y a poner fin a tus resentimientos. Te explicará cómo el enojo proveniente de un solo incidente puede convertirse en un resentimiento amargo. Los ejercicios te piden que afrontes a tus resentimientos para ver en qué forma están afectando tu vida. Finalmente, los ejercicios sobre el perdón te guiarán por los pasos necesarios para lograr una reconciliación, si no con otras personas, entonces por lo menos contigo mismo. Jamás la perdonaré por lo que me hizo. Cada vez que pienso en ello me enfurezco. Él trató de disculparse. Pero ya es demasiado tarde. Lo odio, y siempre lo odiaré. He tenido rencores por años, hacia mi pareja, mis hijos, mis hermanos y hermanas, mis amigos, hacia casi todo el mundo. Pero estos rencores me han hecho más daño a mí que a ellos. El verano pasado no fui a la reunión familiar, solamente para demostrarles que aún seguía enojado. Este verano pondré mis resentimientos a un lado, para poder asistir a la reunión. El resentimiento es un enojo duro y frío que nos corroe. Quizás aún estamos sintiendo un viejo insulto que todo el mundo ya ha olvidado. O nos estamos sintiendo defraudados porque alguien más obtuvo lo que nosotros anhelábamos: cosas materiales, amor, atención, elogios o suerte. En ocasiones almacenamos muchas cosas pequeñas en contra de alguien. Quizás intentemos ser amables, pero en realidad nos sentimos usados. El resentimiento convierte al enojo en algo duro, tieso y rígido, formando una pared a nuestro alrededor. No nos permite disfrutar a las demás personas y destruye nuestra paz interior. La mayoría de nosotros lucha por liberar nuestros resentimientos, pero estos son como hierbas malas cuyas raíces están muy bien plantadas. A veces parece que nunca podremos arrancar estas raíces. Al igual que las hierbas, los resentimientos crecen rápida y fácilmente, aun cuando intentamos ignorarlos. Si se les permite, los resentimientos opacan al resto de nuestros sentimientos. Destruyen nuestra serenidad. Arruinan relaciones. Nos convertimos en seres amargados y aislados. ¿Cómo crecen los resentimientos? Los resentimientos crecen por etapas. Comienzan siendo muy pequeños, pero se acrecientan y se fortalecen hasta que requieren de mucha de nuestra atención. Los resentimientos van del daño o enojo original a un resentimiento firme hasta llegar al odio o a la sed de venganza. A continuación examinaremos cada una de estas etapas y veremos cómo cada una de ellas nos lleva a la siguiente. Daño o enojo original. Los resentimientos surgen de la creencia que, de alguna manera, se nos ha hecho un daño. Algunos agravios son más serios que otros, pero lo que le puede parecer trivial a una persona puede ser muy serio para otra. Alice siempre se había sentido muy cercana a su familia hasta que descubrió que, recientemente, su madre le regaló a su hermana el escritorio que construyó su abuelo hace 50 años. Ella siempre había pensado que ese escritorio sería suyo algún día. Hasta tenía reservado un espacio para él en su estudio. Después de todo, ella siempre había estado más cerca del abuelo. No supo lo que sucedió hasta que un día visitó a su hermana en su casa y vio el escritorio ahí. Lo peor de todo es que nadie le había dicho nada. Alice se siente lastimada y enojada. Este es el momento en el que debería de decir algo. Necesita decirles a su hermana y a su madre que se siente ofendida, y por qué. Quizás hasta podría obtener el escritorio. Aunque esto no sucediera, por lo menos podrían hablar sobre el problema. Ellas sabrían por qué se siente lastimada y podrían estar más conscientes de sus deseos y necesidades en el futuro. Sin embargo, Alice no dice nada. ¿De qué sirve discutir sobre esto? Piensa. Además, no quiero que sepan lo mucho que me ha dolido. Intenta convencerse de que no debería de molestarle. Inventa una excusa para irse y se va a su casa para lamerse las heridas en secreto. Cuando su madre le llama por teléfono al día siguiente, no comenta nada al respecto. Muchas personas se sentirían enojadas si estuviesen en el lugar de Alice. Esta es una respuesta normal.
El enojo sirve para avisarnos que algo anda mal y que este algo requiere de nuestra atención inmediata. Los resentimientos son más sutiles. Surgen de nuestro enojo cuando no lidiamos adecuadamente con él. A veces mantenemos resentimientos secretos, mientras fingimos estar felices. Pero si evitamos el conflicto, ignorando nuestros verdaderos sentimientos, pagamos el precio después, cuando se acrecientan nuestros resentimientos. Alicia apenas está comenzando a crear un resentimiento. Aún estaría a tiempo para manejar su enojo de una manera positiva. En vez de hacer esto, se imagina cosas terribles sobre su madre y su hermana. Quizás hasta empiece a hacerse preguntas sobre la relación que tiene con ellas. ¿Realmente me quieren? ¿Qué tan importante soy para ellas? ¿Acaso les importo? Estas dudas son polillas que calladamente corroen la tela de confianza que mantiene unida a Alice con su familia. Estas dudas le dan a Alice motivos para sentirse herida, ofendida y traicionada. En vez de expresar su enojo abiertamente, Alice hace algo que solamente logra empeorar la situación. Aguarda. Es demasiado orgullosa para hablar con su familia y decirles lo lastimada que está. Espera que, de alguna manera, leerán su mente, se darán cuenta de cuánto la han lastimado, le pedirán disculpas y tratarán de hacer algo para arreglar la situación. Inclusive hasta podría ocurrírsele hacer algo para lastimarlas, a manera de venganza. Es muy fácil estar resentidos cuando nos sentimos como una víctima. Eso es lo que le está sucediendo a Alice. Piensa que todo lo que le queda por hacer es esperar que su familia reconozca su error y se acerque a ella. Sin embargo, quizás ni siquiera se hayan percatado de que existe un problema. O posiblemente intuyen que algo anda mal, pero podrían pensar que no tiene nada que ver con ellas. O bien, quizás ni siquiera les preocupe. Podríamos quedarnos esperando para siempre si esperamos que alguien nos pida disculpas. Por eso, somos nosotros los que debemos actuar para poder sanar nuestros resentimientos. Creando resentimientos firmes. Un resentimiento es como el cemento que gradualmente se endurece. Al principio es fácil de moldear y deformar. Después, poco a poco va endureciéndose y volviéndose rígido. Conforme van endureciéndose nuestros resentimientos, vamos desarrollando una actitud hostil. Comenzamos a considerar a los demás como si fuesen nuestros contrincantes o enemigos. Nos volvemos más desconfiados y temerosos de ser lastimados nuevamente por aquellas personas que nos han hecho daño en el pasado. Empezamos a crear defensas. Alice se dice a sí misma: debería olvidar este asunto. Pero continúa pensando en ese escritorio. Decide que su familia está tratando de hacerle daño deliberadamente y que este no es un incidente aislado, es parte de un patrón. Recuerda ocasiones en que su madre o hermana le dijeron cosas que la lastimaron. Piensa más y más sobre el favoritismo que demuestra su madre hacia su hermana. Luego, busca razones para comprobar que eso es cierto. Por supuesto que encontrará alguna evidencia, si se dedica a buscarla con esmero. Un día en que su madre llamó por teléfono a su hermana 2 veces, y a ella solo una conversación durante la cual su madre estuvo platicando más sobre los hijos de su hermana que sobre los de ella, los regalos que ha recibido su hermana. En el pasado, Alice habría tomado en cuenta los días en que su madre le puso atención especial. Pero ahora se limita a ver tan solo los insultos y desaires. El enojo de Alice está endureciéndose y convirtiéndose en un resentimiento. Aún está esperando que le pidan una disculpa. Se siente como una víctima. Se siente traicionada. Si su madre le pidiese disculpas, ¿crees que Alice se sentirá satisfecha? ¿Aceptaría la disculpa y daría fin al resentimiento? Quizás lo haría. Es posible. Sin embargo, a menudo los resentimientos se acrecientan tanto que una disculpa parece poco y demasiado tarde. Podría fingir que acepta la disculpa, pero en secreto seguiría creyendo que merece mucho más que un mero lo siento. Realmente desea que se le pidan disculpas por todas las cosas terribles que le han hecho a lo largo de los años. Los resentimientos pueden endurecerse tanto que no basta una disculpa.
Muchos dicen que no hay nada que las personas que los han herido puedan hacer para sanar sus heridas. Creen que nunca podrán perdonarlas. Cuando se les pregunta qué pasaría si se arrastraran de rodillas, rogándote que las perdonaras, diciéndote que realmente están muy arrepentidas de lo que hicieron y estuvieran dispuestas a hacer cualquier cosa para enmendar la situación. En algunos casos, la respuesta es no. Algunas personas están tan resentidas durante tanto tiempo que ya ni siquiera pueden imaginar la posibilidad de cambiar su opinión. Ya que la persona que recibe una disculpa es la que decide si aceptarla o no, esto significa que el poder para poner fin a un resentimiento se encuentra en manos de aquel que resiente, no en manos del que ofendió. Solo Alice puede elegir entre aceptar o rechazar la disculpa de su madre. Alice, no su madre, tiene el poder para poner fin a su resentimiento. Quizás lo hará. O bien, quizás decida guardar su resentimiento, como si fuese un viejo amigo. El odio y la sed de la venganza. Los resentimientos pueden transformarse en odio. El odio es una antipatía intensa e inmutable hacia alguien. Aquellos que sienten odio están convencidos de que otras personas les han hecho un daño terrible. Alice podría llegar a odiar a su familia. Si sucediera esto, probablemente pasaría muchas horas al día, atrapada en su rabia, pensando en cómo ha sido lastimada. Quizás hasta querría hacerles daño. Después de todo, ellas deberían de sufrir tanto como yo. La venganza es el deseo de devolver el daño. Las personas que buscan vengarse creen que han sido maltratadas y no se desprenden de su rabia hasta que aquellos que las han maltratado hayan sido castigados. Quizás se sientan superiores a aquellos a los que odian o se rehúsen a interactuar con ellos. Esto dificulta la resolución de los verdaderos problemas que los dividen. Es difícil desprenderse del odio y de la sed de venganza. En ocasiones hemos odiado a alguien durante tanto tiempo que se ha convertido en una costumbre. ¿Qué haríamos con todo nuestro enojo si dejáramos de odiar a esa persona? Hemos perdido la capacidad de considerar otro punto de vista. Así es que nos aferramos a aquello que nos es familiar. De hecho, es posible que tengamos la necesidad de pensar que alguien es completamente malo para que nosotros parezcamos buenos. Podríamos decidir atacar, para darle su merecido por lo que nos han hecho. Un ataque puede tomar varias formas: crear un chisme ruin, robar o destruir la propiedad de la persona odiada o causarle un daño emocional o físico. Algunas personas han recurrido hasta al asesinato. Daños. Veamos las cosas que utilizamos para alimentar nuestros resentimientos. Lo que nos hicieron, cosas que las personas nos hacen y que opinamos son viles o desconsideradas. Lo que no nos hicieron, cosas amables que las personas podrían haber hecho por nosotros, pero que no hicieron. Lo que no hicieron suficientemente, las ocasiones en que sentimos que no han hecho lo suficiente por nosotros. Alice piensa que su familia la ha lastimado en todas estas formas. Lo que hicieron es darle el escritorio a su hermana. Lo que no hicieron es hablar con ella sobre el asunto. Y aunque su madre se disculpara, Alice seguiría pensando que no hizo lo suficiente. Por lo general, los resentimientos comienzan con algo que hizo alguien. Pensamos que alguien nos ha dañado. Luego pensamos en lo que la persona no hizo o podría haber hecho. Decimos cosas como: no estaría tan enojada con ella si tan solo hubiera hablado conmigo, o puede ser que su intención era buena, pero nunca podrá congraciarse conmigo. Los resentimientos sobre lo que las personas no hicieron o deberían haber hecho son difíciles de resolver. Esto se debe a que tratan sobre algo que hizo falta, que no ocurrió, o sobre algo que no recibimos de alguien. Es fácil encontrar ejemplos cuando los buscamos. Después de todo, nadie es perfecto. ¿Quién puede llenar nuestras necesidades todo el tiempo? No siempre podemos evitar que otros hagan algo que nos lastime. Pero sí podemos responsabilizarnos por lidiar con nuestro dolor y enojo antes de que estos se transformen en resentimientos. Examinando tus resentimientos más de cerca. Notar cómo comienzas a desarrollar un resentimiento juega un papel importante en aprender a vivir con menos enojo. A menudo estamos resentidos, tanto de que la gente no haga lo que querramos,
como de sus acciones. Durante los próximos 2 días, puedes explorar a qué respondes con resentimiento. Cuando comiences a sentirte irritado o resentido, utiliza el formato a continuación para no perder de vista lo que está sucediendo. Anota el nombre de la persona a quien resientes y lo que ocurrió o no ocurrió para provocar este resentimiento. Utiliza una hoja adicional si necesitas anotar varios eventos. Al cabo de 2 días, revisa tu lista. Generalmente te resientes por lo que la gente hace o no hace. ¿Resientes las acciones de algunas personas y la falta de acción de otras? ¿A menudo te resientes tanto por las acciones como por la falta de estas? Según tus resultados, ¿cuál es tu enfoque y en qué estás utilizando tu energía? Los resentimientos nos lastiman. Al final de cuentas, los resentimientos nos lastiman más a nosotros mismos que a cualquier otra persona. Es imposible tener paz mental cuando pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en lo terrible que es alguien y en cómo se nos ha hecho daño. Cuando estamos envueltos en nuestros resentimientos, no podemos crecer emocional o espiritualmente. Nos encontramos atorados en el pasado. Aunque desde hace muchos años no hayamos visto a aquellos que resentimos, no podemos olvidarlos y seguimos resentidos. Es posible que un hombre sienta rabia cada vez que piense en su padre, sin importar que éste haya muerto hace mucho tiempo. Una mujer juró nunca casarse de nuevo después de su divorcio, porque si lo hiciera, su ex esposo podría dejar de pagar sustento. Ella quería que le cueste de por vida. No podemos seguir adelante con nuestras vidas mientras que nos sigan agobiando los resentimientos. He aquí algunas de las formas en que nos afectan los resentimientos. No podemos sacar los resentimientos de nuestra mente. Nos enfocamos tanto en la persona que resentimos, que se nos dificulta hacer cosas más placenteras. Nos sentimos frustrados y enojados gran parte del tiempo. Sentimos lástima hacia nosotros mismos, por lo mucho que hemos sufrido. Nos irritamos con otras personas y, por lo tanto, nuestras relaciones con ellas se ven afectadas. Presentamos síntomas que surgen de las emociones desagradables que no expresamos, tales como dolor de cabeza, dolor de estómago, tensión en los músculos, etc. Percibimos a los demás como personas malas e inconsideradas que nos quieren dañar. Llevando tus resentimientos a cuestas. Ejercicio. ¿Cómo te están lastimando tus resentimientos? Por lo general, cargar con el peso de esos resentimientos a cuestas tiene un resultado negativo. Ahora mismo puedes dedicar un tiempo para examinar cómo te afectan tus resentimientos y odios en formas incómodas, desgastantes o dolorosas. Anota 3 formas en que los resentimientos son como un callejón sin salida para ti. No puedo. Me enfoco. Percibo. La buena noticia es que sí existe una manera de desprendernos de los resentimientos. Por medio del perdón, podemos invertir este flujo de energía que nos está drenando y manteniendo infelices. Perdonando. A continuación mencionaremos algunas de las cosas que debemos considerar antes de decidir si queremos perdonar o no. Perdonar es una elección que debe ser tomada libremente, para que tenga valor. Perdonar es un acto de bondad hacia nosotros mismos, no hacia la persona que perdonamos. Generalmente, perdonar es un proceso gradual. Perdonar implica cambiar, tanto nuestras actitudes, como nuestras acciones. Perdonar el pasado nos ayuda a vivir en el presente. Perdonar puede o no llevarnos hacia la reconciliación con otros. Perdonar significa que debemos estar dispuestos a perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Perdonar es una elección. No tenemos que perdonar a nadie. Y no tenemos que perdonar a una persona hasta que estemos listos para hacerlo, aun cuando esa persona se disculpe e intente reparar los daños con nosotros. Perdonar a alguien debe ser una elección libre. Pierde su valor cuando pensamos que debemos o tenemos que hacerlo. Es correcto perdonar cuando es algo que deseamos hacer. Quizás no estemos preparados para perdonar todavía. Tal vez el dolor es muy reciente. Es posible que necesitemos de un tiempo para reflexionar. No tenemos que apresurarnos. No estamos obligados a perdonar a alguien de inmediato porque nos sentimos culpables. Es importante esperar hasta que sinceramente estemos listos para hacerlo. Sin embargo,
No debemos esperar para siempre. No debemos buscar razones para no perdonar. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. ¿Nos proporcionan placer el resentimiento y el odio? ¿Estamos conservando a un enemigo para poder culparlo por nuestra infelicidad? ¿Es más emocionante la vida al tener un resentimiento? Utilizamos nuestros resentimientos como excusas para ser violentos, irracionales o abusivos. En su libro Forgive and Forget, Lewis Smithy señala que perdonar no es lo mismo que olvidar o disculpar las acciones de la persona. Perdonar tampoco significa que debemos tolerar comportamiento inaceptable. Mejor dicho, perdonar significa desprendernos de nuestra obsesión con el daño que se nos ha hecho y rehusar que nos siga dañando. No tenemos que aparentar como si nada hubiese ocurrido y no tenemos que olvidar el pasado. Más bien, elegimos vivir en el presente al desprendernos de viejos resentimientos. Quizás necesitemos recordar algunas cosas para evitar que se nos vuelva a lastimar, pero al perdonar las recordaremos de una manera distinta, las recordaremos sin odio. Perdonar es un acto de bondad hacia nosotros mismos. A veces nos resistimos a perdonar porque pensamos que es un regalo para la persona que nos ha hecho daño. ¿A nosotros nos lastimó por qué debemos darle algo bueno? Sin embargo, estamos equivocados. En realidad, perdonar es un acto de bondad hacia nosotros mismos. Recuerda que somos nosotros los que cargamos con el peso del enojo a donde quiera que vamos. Y somos nosotros los que sentimos el dolor una y otra vez. Es tiempo de empezar a perdonar cuando nos damos cuenta de cuánto nos cuesta ese resentimiento. Sumando el costo de tus resentimientos. Ejercicio. Los resentimientos limitan nuestra libertad y a menudo nos llevan a evitar a ciertas personas o situaciones. Alimentamos nuestro enojo y dolor, únicamente para que nuestras heridas vuelvan a abrirse. ¿En qué formas te has castigado al rehusarte a perdonar? Anota 3 incidentes o ejemplos específicos. Perdonar es un proceso gradual. ¿Alguna vez has pensado que habías perdonado a alguien, solo para descubrir después que aún estabas lleno de resentimientos? ¿En ese momento pensaste que había algo mal en ti? ¿Pensaste que habías fallado? Cuando esto ocurra, debemos recordar que, generalmente, perdonar es un proceso lento y gradual, no un evento inmediato. Perdonar puede ser fácil y rápido. Es posible que sintamos un gran alivio al desprendernos de la carga de un resentimiento. Sin embargo, usualmente no es sencillo ni rápido perdonar. Es posible que aún sintamos dolor o enojo por muchas cosas. Quizás hemos alimentado nuestras heridas durante tanto tiempo que se han convertido en parte de nosotros. Aunque comprendamos que nos ayudaría a perdonar, no estamos seguros de querer hacerlo todavía. Nos encontramos divididos entre dos caminos, odiar o sanar. Es por eso que lleva tiempo perdonar y es por eso que en ocasiones reaparecen los resentimientos de los que, según nosotros, nos habíamos desprendido. Perdonar comienza cuando realmente deseamos perdonar a una persona. Necesitaremos ser pacientes con nosotros mismos y esperar un cambio gradual. Probablemente habrán ocasiones en que nos sintamos atorados. Pero si tratamos de evitar sentirnos decepcionados y mantenemos el deseo de perdonar, alcanzaremos una nueva libertad emocional. Perdonar implica cambiar de actitud y tomar acción. Podemos cambiar nuestra forma de pensar, retando viejas ideas que nos mantienen hostiles. He aquí algunos ejemplos de pensamientos que nos mantienen atrapados en el resentimiento. Lo odiaré el resto de mi vida. ¿Para qué me voy a molestar en perdonarlo? Nunca la volveré a ver, y la perdonaré después de que me haya vengado. Podemos retar estos pensamientos con un nuevo mensaje: hoy elijo perdonar. Claro, no bastará decirnos este mensaje una sola vez. Piensa cuántas veces hemos escuchado los viejos mensajes. Pero nos damos cuenta cuando lo hacemos y repetimos el nuevo mensaje todos los días, varias veces al día, si es necesario. Perdonar también significa actuar. Es inútil simplemente decir, o pensar, que perdonamos a alguien. Debemos dejar de insultar, criticar, evitar o ponernos nerviosos al estar frente a esa persona, para así poder reaprender a apreciarla. En ocasiones podemos cambiar nuestras acciones aún antes de haber cambiado nuestros pensamientos. En Alcohólicos Anónimos,
Esto se llama actuar como si. Podemos elegir actuar como si ya hubiéramos perdonado a aquellos que aún resentimos. Podemos actuar como si, con alguien que queremos perdonar. Podemos preguntarnos, ¿qué le diría y qué haría si no la resintiera? Quizás la respuesta sería visitarla de vez en cuando o mostrar interés en su trabajo. Es posible que al principio nos sintamos ridículos. Pero tenemos que empezar por algún lado. No podemos esperar que de pronto nos llegue un humor para perdonar. De esta manera, retomamos el control sobre nuestros resentimientos. Además, podríamos descubrir que, después de todo, esa persona es un ser humano, moviéndonos hacia el perdón. Una de las partes más difíciles del proceso de convertir los resentimientos en perdón consiste en hacer algo bueno por aquellas personas a quienes resentimos. La mayoría de nosotros preferiría ver que les ocurriera algo malo. Cuando hayas tomado la decisión de perdonar a alguien, intenta hacer el ejercicio que encontrarás a continuación. Hazlo varias veces y no te preocupes si no se siente bien o si no funciona de inmediato. No puedes cambiar viejos hábitos y patrones de la noche a la mañana. Ejercicio. Encuentra un lugar donde puedas relajarte en silencio. Piensa en algo que sea muy agradable para ti, tus hijos corriendo hacia tus brazos cuando llegas a casa, ser elogiado por algo que has logrado, tu ser amado diciéndote te amo, un admirador anónimo mandándote flores, cualquier cosa que en este momento te haría sentir muy bien. Después, imagínate a las personas que resientes, busca una imagen clara de ellas, y mentalmente permite que ese evento maravilloso les suceda. Imagina que lo aceptan y se sienten felices por este regalo de vida. Dales tu perdón, al permitir mentalmente que ellas disfruten este regalo varias veces. Al hacer este ejercicio, quizás descubras que estás siendo mezquino, es posible que no les quieras dar ese regalo tan bonito, así es que mejor les das algo que tú jamás querrías. No te preocupes. Cuando hemos desarrollado resentimientos firmes, a menudo nos sentimos pequeños en esta forma. Lleva tiempo abrir de nuevo nuestro corazón para perdonar a aquellos con quien hemos estado tan enojados. Perdonando el pasado. El resentimiento u odio hacia alguien en nuestro pasado puede estar afectando nuestra vida en el presente. Pero perdonar a alguien quien ha muerto o está fuera de nuestra vida puede parecer inútil. En principio, podemos pensar que el perdón no cuenta si la otra persona no se entera de que la hemos perdonado. O bien, no queremos perdonar a la persona con quien estamos enojados porque no queremos sentir el duelo de desprendernos completamente de ella. O tal vez sintamos que realmente no podemos perdonar a aquellos que no cambian sus acciones hacia nosotros y, por lo tanto, ya que realmente se equivocaron durante su vida, estamos condenados a odiarlos durante el resto de la nuestra. O quizás nos sea difícil perdonar a alguien que se ha ido porque vemos las mismas fallas en nosotros mismos, pero no queremos admitirlo. Desprendiéndonos del pasado. Ejercicio. Si se te está dificultando perdonar a alguien que se ha muerto o está fuera de tu vida, primero pregúntate de qué forma te está siendo útil ese enojo ahora. ¿Cómo llena una necesidad o un deseo? ¿Cómo te protege del dolor emocional que implica enfrentarte a la realidad o cómo te da una razón para seguir enojado? Anota 3 cosas que ganas al seguir aferrado a tu enojo. Ahora anota tus pérdidas. Por ejemplo, ¿cómo está afectando en tu vida en forma negativa este resentimiento? Decide si quieres aferrarte a tu resentimiento o desprenderte de él. No te preguntes lo que deberías de hacer, pero lo que estás dispuesto a hacer. No te preocupes pensando en que si estás listo o no. Si decides que estás dispuesto a perdonar a la persona que se ha ido, utiliza lo que has aprendido hasta ahora en este manual de trabajo para trabajar en ello. Sugerimos enfáticamente que, al hacerlo, hables sobre este asunto con un amigo en quien puedas confiar. Necesitarás compartir muchos sentimientos con alguien. De ser necesario, busca ayuda profesional. Perdonar puede o no llevar a la reconciliación. Muchas personas consideran que la reconciliación es la meta final del perdón. Reconciliarse significa volver a ser amigos, en vez de mantenerse como enemigos. Es posible reconciliarse con aquellos que han muerto o que se han ido. Después de perdonarlos, es probable que los recordemos con más cariño y menos amargura. Quizás podamos recordar cosas positivas que hicieron por nosotros, recuerdos que se encontraban enterrados bajo el dolor del resentimiento.
En ocasiones las reconciliaciones no son posibles o ni siquiera necesarias. Beverly Flanagan, quien lleva a cabo talleres de trabajo sobre cómo perdonar, sugiere que lo mejor que podemos hacer es desprendernos de nuestro odio para poder seguir adelante con nuestra vida. Por supuesto que una persona que ha sido víctima de un asalto no querría tener más contacto con su asaltante. La meta principal consiste en dejar de vivir en el ataque. Quizás perdonar sea la única forma de desprenderse del pasado y de sacar al asaltante de nuestra mente. Quizás necesitemos perdonar a uno de nuestros padres por ser alcohólico y abusivo. Recuerda que perdonar es un regalo hacia nosotros mismos. De cualquier modo, podríamos elegir tener poco contacto con él o ella. La reconciliación puede o no ser parte del perdón. Primeramente, necesitamos soltar los resentimientos que hemos almacenado. Es posible que la reconciliación se dé. Si no, por lo menos nos habremos liberado del pasado. Debemos estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Podríamos pensar que perdonar solamente se aplica hacia otras personas. Pero nos hemos hecho daño al aferrarnos a nuestros resentimientos. Quizás hayamos lastimado a los que resentimos por medio de nuestras acciones irracionales. Antes, nos sentíamos justificados en nuestro ataque. Ahora vemos que nuestros pies están tan enlodados como los suyos. Lewis Smithis dice que se requiere de gran valor para enfrentarnos a lo que les hemos hecho a los demás. Él dice que no basta admitir que hemos lastimado a alguien. Debemos examinar exactamente cómo lo hicimos. Después, podemos hacer un esfuerzo significativo para cambiar la forma en que nos comportamos. Es posible que tengamos que buscar a esas personas para reparar el daño. Podemos esperar que algún día nos perdonen. Si lo hacen, ¿seremos capaces, entonces, de perdonarnos a nosotros mismos? Es difícil perdonarnos. Esto se debe a que sentimos culpa y vergüenza por lo que hicimos. Nuestra culpa nos dice que hemos hecho algo equivocado, mientras que nuestra vergüenza insinúa que somos un error, que, de alguna manera, somos básicamente malos y defectuosos. Al aceptar que somos humanos, nuestra vergüenza disminuye o desaparece. Es posible que hayamos cometido un error, sin embargo, seguimos siendo buenas personas. Aún podemos mantener nuestra cabeza en alto, con dignidad. El autoperdón significa aceptarnos tal como somos. Como dice un dicho, un verdadero amigo conoce todos tus defectos y de cualquier modo te quiere. Ese es el tipo de amigo que debemos ser con nosotros mismos. Esto implica desprendernos de los errores que hemos cometido. Sanamos las heridas internas cuando nos perdonamos. El autoperdón es un acto de reconciliación personal. Reparando el daño. Ejercicio. ¿Tus resentimientos te han llevado a actuar en formas que no te hacen sentir muy orgulloso? ¿Han ocasionado que hagas cosas, mismas que no aprobarías si las hiciera otra persona? En otras palabras, te comportas en formas que no te gustan porque otros se lo merecen o porque no puedes evitarlo. Anota 3 ocasiones en que has roto tus propias reglas. Ahora relájate. Respira profundamente. No te pongas defensivo ni sientas que tienes que justificar estos comportamientos. Pregúntate cómo cada acción que escribiste le ha dado o quitado a tu vida y decide si quieres seguir manteniendo este tipo de comportamiento en tu vida. ¿Eres tú el que controla todas estas acciones o de alguna manera parece que son ellas las que te controlan a ti? Las acciones negativas, incluyendo la venganza, nos pueden dar una sensación de poder, pero es un poder falso, ya que perdemos partes importantes de confianza y respeto hacia nosotros mismos en el proceso. La pregunta más importante que tenemos que contestar sobre cada comportamiento podría ser: ¿yo también necesito ser perdonado? Los resentimientos a menudo nos ayudan a olvidar que también somos humanos y que probablemente cometemos errores tan frecuentemente como lo hacen los demás. Anota 3 comportamientos o incidentes específicos por los que sientes que necesitas ser perdonado. Perdónate. Los resentimientos pueden ocasionar que no tengamos confianza en nosotros mismos ni en nuestro juicio, ya que a menudo pensamos y actuamos en formas que van en contra de nuestro sistema de valores o código moral cuando estamos bajo la influencia de nuestro enojo y odio. Hasta podríamos empezar a odiarnos. Anota 3 pensamientos hostiles o negativos que tienes sobre ti mismo más frecuentemente. Ahora,
Haz una lista de tus cualidades positivas. Anota 3, por lo menos. Podrías pedirle a alguien que te ayude si tienes dificultad para hacer esto, pero debes anotar por lo menos 3 cualidades que consideras poseer. Ahora, escribe algunas cosas positivas que puedes hacer para ti mismo, no lo que otros pueden hacer por ti. Piensa en acciones positivas que demuestren amor de ti para ti. Algunos ejemplos serían darte un tiempo libre cuando lo necesites, practicar el relajamiento, dar un paseo y sentir la brisa y el calor del sol en tu cara, comprarte algo especial, decir algo positivo sobre ti frente a otros, cualquier cosa que te haga sentir bien. Recuerda que estas no son cosas que te gustaría obtener de los demás, sino lo que puedes hacer por ti mismo. Comienza por relajarte, luego, imagina que te das estas cosas, tal como se las has dado a otras personas. Comienza a experimentar llevándolo a cabo. Sé bueno contigo mismo. Esto es el autoperdón. Sumario. Hemos visto cómo el enojo puede convertirse en resentimientos y en odio. Estos resentimientos gastan una enorme cantidad de energía. Podemos acabar atrapados en ellos y, cuando esto sucede, nuestro crecimiento emocional y espiritual se detiene. Al perdonar, nos desprendemos de los resentimientos. Perdonar requiere de tiempo, paciencia y un gran sentido de compromiso. Quizás nos tengamos que perdonar a nosotros mismos, así como a los demás. Nuestra meta al perdonar consiste en sanar viejas heridas para poner fin a nuestros resentimientos y seguir adelante con nuestras vidas. Revisión: 10 sugerencias para ayudarte a perdonar. 1. Haz una lista de todas aquellas personas a las que estés listo para perdonar. Recuerda incluirte a ti mismo en el grupo de personas que debes perdonar. Incluye todas las razones que necesites para perdonarlas. 2. Nota cómo te están haciendo daño tus resentimientos. Escribe las consecuencias de tus resentimientos. 3. Escribe los pensamientos hostiles que tienes más a menudo sobre cada persona. 4. Escribe las formas en que actúas negativamente contra estas personas, como las evitas, cuentas chismes o haces comentarios sarcásticos sobre ellas, como las atacas, etc. 5. Comprométete a detener esos pensamientos y actos lo más posible. Quizás tengas que empezar con 1 o 2 personas de tu lista, para no sentirte abrumado. 5. Comprométete a detener esos pensamientos y actos lo más posible. Quizás tengas que empezar con 1 o 2 personas de tu lista, para no sentirte abrumado. 6. Haz otra lista. En esta, escribe por lo menos 3 características positivas de cada persona. Después de haberlas escrito, relájate. Respira profundamente. Comienza a apreciar a cada persona como un ser humano único. Por cierto, no se permite ningún sí, pero. No incluyas una crítica después de un elogio. Mantén tu enfoque en lo positivo. 7. Muchas personas pueden comenzar a perdonar a otras rezando por ellas. Otra forma consiste en tener pensamientos buenos sobre ellas. 8. Ahora, anota 3 cosas positivas que podrías hacer con o por cada persona. Esta es tu lista de actuar como si. Al paso del tiempo, trata de llevar a cabo esas acciones. Recuerda que perdonar es un proceso gradual. Por ejemplo, podrías sentarte junto a alguien que resientes en vez de sentarte al otro lado de la habitación. Trata de hacer esto sin construir expectativas sobre lo que diría o haría la otra persona. 9. Recuerda estas frases. Seré paciente conmigo mismo. Sin condiciones. Esto significa que no esperaré ni exigiré algo de las personas a las que perdone, incluyendo que ellas me perdonen. Perdonar no significa olvidar. Perdonar me beneficia a mí, no a los demás. 10. Para poder perdonarte, es posible que necesites ayuda de tus amigos, terapeutas o guías espirituales. No tengas miedo de pedir ayuda. Encuentra a personas que entiendan que realmente quieres poner fin a tus resentimientos y que saben cómo, o están aprendiendo a, terminar con los suyos. Pautas para evitar la formación de resentimientos. Las personas siempre harán cosas que nos molestan. A continuación,
Encontrarás unas pautas sencillas que te ayudarán a evitar la formación de resentimientos. Trata de lidiar con el verdadero problema, sin exagerarlo. Mantente realista. Mantente activo. Los resentimientos se forman más cuando te encuentras inactivo. En esos momentos comienzas a sentirte impotente y desesperanzado. No te permitas pensar, actuar o sentirte como una víctima. Mantente lo más posible en el presente. No regreses a viejas heridas. Concéntrate solamente en lo que te está lastimando hoy. Puedes confrontar a alguien sin debatir sobre cuántas veces ha ocurrido lo mismo en el pasado. Mantén tu enfoque sobre el asunto. No pierdas de vista que son los comportamientos específicos de la persona los que no te gustan, no la persona en sí. Busca ayuda, si la necesitas. No dejes que tu enojo se convierta en resentimiento y odio. No dejes que tu serenidad dependa de otra persona. Tú eres el responsable de ella.